Buenas, seguimos con las clases de la unidad 2.21, esta vez para retomar, luego de haber visto los multiplicadores, rápidamente recordamos los multiplicadores del gasto autónomo, que era cómo variaba la renta ante la modificación de un componente autónomo, que era eh, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, en el caso de una economía cerrada y sin sector público, o con impuestos con sector público pero impuestos autónomos, y que en el caso de el multiplicador de las transferencias, esto era con signo positivo porque era efecto indirecto, 1 menos C sub 1, y el multiplicador de los impuestos que era menos C sub 1, 1 menos C sub 1. Con esto planteado, podemos analizar lo que aparece ahí en la filmina, que es la tesis del presupuesto equilibrado. ¿Qué dice la tesis del presupuesto equilibrado? Dice que partiendo de una situación donde el saldo presupuestario es cero, o sea, hay equilibrio presupuestario, esto significa que gastos más transferencias menos impuestos es cero. El supuesto más fácil para simplificar es que gastos y transferencias son iguales, e impuestos son iguales, por lo tanto no habría transferencias en el supuesto del libro, eh, y esto da cero. Partiendo de esta situación, la pregunta es, ¿qué pasa si aumentamos G, o sea, aumentamos el gasto público financiándolo con impuestos en la misma cuantía, en el mismo nivel? Los clásicos acá decían, bueno, si aumentase el gasto y aumentás los impuestos, la economía no queda, no se modifica, queda en el mismo lugar la producción y el equilibrio, o la producción de equilibrio, y ahora tenés una economía donde tenés más impuestos y más gastos. A lo que Keynes plantea que no, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre los multiplicadores. Keynes dice no, si en una economía que parte con saldo presupuestario equilibrado, eh, aumentamos gastos e impuestos en la misma cuantía, Keynes dice el resultado de esto va a implicar mover la actividad económica en una vez el aumento del gasto. Es decir, si el gasto aumentó 10 y los impuestos aumentaron en 10, Keynes dice que la economía se va a mover, la variación de I va a ser igual al aumento del gasto. O sea, el resultado para Keynes es que aumenta el ingreso y el aumento es igual al aumento del gasto. ¿Cómo lo explica esto? Esto lo explica, cómo lo podemos ver nosotros, como el diferencial de multiplicadores. Si ustedes hacen el multiplicador de los componentes autónomos, o sea, este, menos el multiplicador de los impuestos, se va a dar cuenta de que esto es 1 menos C sub 1, este es el primer multiplicador, menos el multiplicador de los impuestos, que es C sub 1, 1 menos C sub 1. Esto sería menos. Si hacen esto, el resultado es 1, les dejo la matemática para el repaso, que es una vez el aumento del gasto, pero ¿cómo lo podemos ver de forma más sencilla? Haciendo el planteo de la condición de equilibrio. Más G más I, vamos a suponer que una economía cerrada. El aumento del gasto tiene un efecto directo sobre la producción, mientras que el aumento de los impuestos primero va a afectar al ingreso disponible y vía propensión marginal a consumir, recién ahí va a afectar al nivel de ingreso. Por lo tanto, en la compensación, para la visión keynesiana, el aumento de gastos e impuestos en la misma cuantía partiendo de una situación de equilibrio lleva a la economía a aumentar y en la misma magnitud que aumentamos el gasto inicialmente. Esto lo pueden ver en el libro y van a profundizar sobre eso. Así que eso es la tesis del presupuesto equilibrado. Para los clásicos terminabas con el mismo nivel de ingreso, pero con más gastos en la economía, obviamente con saldo presupuestario equilibrado. Para el keynesianismo terminás con una situación de mayor ingreso. Hay una pregunta que surge siempre, esto es si las empresas siempre van a acomodar sus planes de producción de acuerdo al gasto planeado o a la demanda. Esto
no es algo que es automático, más allá que nosotros mientras hacemos los modelos suponemos que los cambios se producen de manera automática. No es así y, y lo que sucede es que los planes de producción que tienen las empresas se acomodan primero, o mejor dicho, las empresas acomodan sus planes de producción dependiendo de cómo estén de existencias. Si la demanda sube, no van a dedicarse a aumentar la producción inicialmente, sino que van a agotar sus niveles de existencia, como por ejemplo está pasando ahora en algunos rubros, donde el aumento de demanda va a ser agotar existencias. Eh, la duración de los procesos estos de ajuste dependerá cómo las empresas vayan, la duración de los ciclos los que se producen, las expansiones y las contracciones de demanda tendrán su contrapartida en la forma en que las empresas decidan ajustar sus niveles de producción de acuerdo a los stocks que tenían al comienzo. Otra de las cosas que, bueno, acá están los supuestos del modelo. Voy a pasar esto, después lo leen. Quiero ir a la otra condición de equilibrio, la otra forma de buscar el equilibrio. Nosotros planteamos que uno de los métodos alternativos para hallar el equilibrio de la economía era filtraciones y gastos compensatorios. Lo van a aplicar en la parte práctica, pero lo que tenemos que saber acá, que generalmente nos genera alguna complicación, es saber qué conceptos son gastos compensatorios y qué conceptos son filtraciones. Para eso, lo mejor que tenemos para analizar es el flujo circular de la economía que aprendieron en los módulos o en economía, en principios de economía, que explicaba de qué manera se vinculan familias, empresas, cuando uno incorpora el Estado en la economía. Entonces, hay una serie de movimientos o sí, de movimientos en el flujo circular al cual se le van a incorporar conceptos y el cual va a ver disminuido algunos otros conceptos, y para eso tenemos que entender qué es una filtración al flujo y qué es un gasto compensatorio. Filtración al flujo circular es toda renta que se sale del flujo circular de la economía. Por ejemplo, en el vínculo entre familias y empresas, si las familias deciden aumentar el ahorro, obviamente van a consumir más, por lo tanto las empresas van a tener un menor nivel de demanda. Eso significa que el ahorro constituye una filtración al flujo. De la misma manera que las importaciones son una filtración, porque cuando las empresas deciden consumir bienes del exterior, no le están comprando a las empresas nacionales. Y el otro componente que se incorpora como una filtración al flujo es el nivel de impuestos. Los impuestos que pagan las familias obviamente van al Estado y no van a las empresas, y eso significa una filtración al flujo circular. Del otro lado, los gastos compensatorios constituyen las sumas que se incrementan sí, que se suman a valga la redundancia, la renta de las empresas, como por ejemplo la inversión o el gasto del Estado o las exportaciones o las transferencias que van a la familia. Todo esto son gastos compensatorios en el sentido de que contribuyen a aumentar el flujo circular y son la contrapartida de las filtraciones que mencionábamos. Entonces, ¿de qué manera uno se puede acordar qué constituye una filtración o un gasto compensatorio? Pensando si ese componente es una suma o resta al flujo circular de la economía. Esto lo podemos ver, bueno, acá está, el equilibrio se puede plantear de esta manera. Hay en el libro de Blanchard una explicación y una deducción analítica de la forma de hallar el equilibrio, después lo van a hacer en práctico, y acá tienen lo que veíamos recién. El método de equilibrio de la economía usando filtraciones y gastos compensatorios es el mismo método que en una economía sin sector público y sin sector externo implica esta igualdad, la de ahorro igual a inversión. Cuando le agrego el Estado, mejor dicho, el sector público, voy a tener que el ahorro más impuestos son dos filtraciones, tienen que ser igual al nivel de inversión de la economía más los gastos más las transferencias que haga el sector público. Y cuando le sumamos el sector externo, tendremos
ahorro más impuestos más importaciones igual a inversión más gasto más transferencias más, perdón, exportación. Esta es una de las otras formas de hallar el equilibrio. Fíjense que en términos de prácticos, toda esta información nosotros la tenemos en el modelo. La función ahorro de la familia nosotros sabemos que es S sub 0 más S sub 1 por ingreso disponible y sabíamos que S sub 0 era menos C sub 0 y S sub 1 era 1 menos C sub 1. Esto porque las propensiones marginales deberían dar 1. Y obviamente el ingreso disponible también sabíamos que era la renta menos los impuestos más las transferencias. Es decir, si yo tengo el planteo del modelo desde el punto de vista de filtraciones y gastos compensatorios, puedo hallar el mismo ingreso de equilibrio que hallábamos mediante el otro método. Entonces, el punto de equilibrio en la economía se alcanza en el nivel de rentas donde las filtraciones sean iguales, por alguna razón perdí el color, las filtraciones sean iguales a los gastos compensatorios. Bien, a ver qué pasa con el color. Seguimos. ¿Qué pasa si las salidas superan a las entradas? Es decir, ¿qué pasa si las filtraciones son mayores a los gastos compensatorios? Pensemos esto, filtraciones mayores a gastos compensatorios. ¿Qué va a pasar en ese caso en la economía? Cuando las filtraciones sean mayores a los gastos compensatorios, que deberían, justamente como su nombre lo indica, compensar las filtraciones, lo que va a hacer es que la economía se va a achicar. Por eso está ahí el presión descendente sobre el flujo circular. Es una economía que se va a achicar. Pensemos que manteniendo todo lo demás constante, aumenta mucho el ahorro. Significa que las familias van a consumir menos, van a demandar menos y las empresas, por lo tanto, van a producir menos. Eso va a llevar a que el valor del producto de esa economía o el nivel de actividad se reduzca. Y obviamente va a ser lo contrario en el caso de que las filtraciones sean menores a los gastos compensatorios, es decir, la economía va a tener una presión al crecimiento, a aumentar el nivel de actividad. Otro punto que tenemos en la unidad 1 para pensar, que está asociado a lo que mencionamos recién, es qué pasa en una economía si las familias deciden incrementar su nivel de ahorro. Y pensándolo rápidamente uno puede decir, bueno, si en una economía eh, el ingreso es igual al consumo más el gasto más la inversión más exportaciones menos importaciones, si las familias deciden aumentar su nivel de ahorro, ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar? Significa que si el ahorro era igual a la parte del ingreso que no se consume y las familias deciden aumentar esto, ¿de dónde va a venir ese aumento del ahorro? O tienen que tener un mayor nivel de ingresos o tienen que reducir su consumo. Inicialmente, si no hay cambios en el ingreso, significa que la única manera que hay para que las familias aumenten el consumo es bajando su nivel para que aumenten su ahorro es bajando su nivel de consumo. Entonces, volviendo al punto de partida, si la economía partimos del equilibrio, al aumentar el ahorro lo que va a pasar es que va a reducirse el consumo y el consumo va a afectar al nivel de renta de esa economía. Entonces, lo que dice la paradoja del ahorro es que si las familias deciden ahorrar más, lo que va a suceder con esta economía es que el nivel de producción va a terminar reduciéndose, pero que esa reducción del nivel de renta va a hacer que las familias, como ahora van a tener menor nivel de ingreso, lo que va a terminar pasando es que el nivel de ahorro, es decir, la cantidad de dinero ahorrado va a ser igual que antes de la decisión de aumentar el ahorro. Por eso se denomina paradoja del ahorro. Eso lo podemos ver con este gráfico.
Lo voy a hacer mano alzada para repasarlo, para ver cómo se construye. Tenemos el nivel de renta acá. Acá tenemos la demanda, el ahorro y la inversión. Fíjense que acá vamos a ver el equilibrio con los dos métodos. Esta es la recta de 45 grados. Voy a usar otro color para hacer la demanda. Voy a hacer el ahorro mejor. El ahorro sale, recordemos, desde acá abajo porque es en el nivel de menos C sub 0 y C sub 0 debería ser más o menos por acá. Entonces, para usar más o menos los colores que tenemos ahí, tenemos. Esto sería Z, es decir, la demanda. Y ahora tenemos que graficar el nivel de ahorro para la economía antes del cambio. Entonces, antes del cambio, la economía ahora... Perdón. Vamos a... Hice al revés. Voy a tener que hacer una línea un poco más arriba para poder hacer el efecto. Esto es Z. Y el nivel de ahorro, vamos a hacerlo con un azul, tiene que estar en el mismo nivel. Bueno, ustedes tomen como que eso me salió recto. Esto es el nivel de ahorro. Y el nivel de ahorro en ese punto, perdón, voy a tener que hacer de vuelta. Este nivel de equilibrio de renta acá tiene que ser el mismo nivel que a mí me faltó graficar de la inversión. Entonces, en el equilibrio, ahorro e inversión tienen que ser iguales, por lo tanto mi función de ahorro, lo voy a hacer con marrón, debe pasar por este punto. Y esta es mi función ahorro, que en el equilibrio te da el nivel de renta de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si las familias deciden ahorrar? Vamos a hacerlo con rojo otra vez. Ahorrar más. Significa que si quieren ahorrar más, porque aumentan su propensión marginal a ahorrar, esta función va a venir para acá arriba. Entonces vamos a tener S'. Si la inversión no cambia, fíjense que ahora el equilibrio ahorro-inversión me da un nivel de ingreso por acá. Pero también tenemos que pensar de que si las familias ahorran más, ahora van a consumir menos, y si consumen menos, lo que va a pasar es que esta economía va a moverse a otro nivel de demanda inferior y por lo tanto menor nivel de ingreso de equilibrio. Es decir, el deseo a ahorrar te lleva a una disminución del ingreso de equilibrio. Pero el nivel de ahorro, es decir, la cantidad que ahorran las familias, no cambia. Eso es lo que dice la paradoja del ahorro. Vamos a dejar producto potencial y política fiscal para otra clase.